La familia es la unidad más importante de la sociedad. Es la primera institución que Dios creó en la tierra. Es la célula más importante de la iglesia del Señor. En medio de la familia crecemos. En medio de la familia construimos nuestra historia. Establecemos nuestra pertenencia. Definimos nuestro proyecto de vida. Somos capacitados para crecer y avanzar y para multiplicarnos como familias. Así que en la familia vivimos, crecemos, aprendemos y luego somos enviados por la familia a cumplir la misión de Dios. Por ese motivo debemos aprender algunas cosas. Número uno, vamos a aprender los principios para una relación trascendental con Dios. Hay cosas que deben ser aprendidas, deben ser enseñadas dentro del núcleo de la familia. No voy a ampliar en esto, pero lo voy a mencionar. Póngame bien cuidado. Los principios para una relación trascendental con Dios, o sea, la fe, la obediencia a la palabra de Dios, el arrepentimiento. Tenemos que aprender a arrepentirnos, a ser responsables por nuestros pensamientos, por nuestras actitudes, por nuestras reacciones y, por supuesto, por nuestras acciones. Así que es muy importante que aprendamos esto. La salvación por fe, por medio de Jesucristo, la vida devocional, recibir y disfrutar de la gracia del Señor. Dentro del hogar fracasamos. El papá comete errores, la mamá comete errores. Ellos en ocasiones se pelean o nos peleamos entre esposos y tenemos que aprender a pedir perdón y a otorgar perdón para que nuestros hijos aprendan la gracia. Tenemos que aprender a depender de Dios. Así que esto se aprende en el hogar. No esperemos que el gobierno, un gobierno como el nuestro, asuma esta responsabilidad a través de los sistemas educativos, pero el gobierno no está en condiciones, no está capacitado para hacerlo. Somos nosotros en la familia los que tenemos que hacer esto. En segundo lugar, en la familia se deben aprender los principios para la convivencia. Si usted no lo ha descubierto, el mundo se compone de relaciones y es mejor tener buenas relaciones que dinero. Las buenas relaciones nos llevan al éxito o nos pueden llevar al fracaso, en su defecto, las malas relaciones. Entonces tenemos que aprender asuntos como el respeto a sí mismo y a los demás. Es muy importante que tengamos una sana autoestima, una sana autoimagen para podernos relacionar con los demás. El cuidado mutuo, el servicio los unos a los otros, el perdón, la gobernabilidad. Formamos parte de un sistema, pertenecemos a un estado, todos, y es importante que seamos personas gobernables. El respeto a las autoridades y a las instituciones, la honradez, la honestidad, la solidaridad, la prudencia. Tenemos que aprender a jugar y tenemos que aprender a vivir con gracia hacia los demás. La Biblia habla de la misericordia, es decir, la bondad hacia las miserias de otro, así como Dios extiende misericordia con nosotros. En el hogar fracasamos una y otra vez de diferentes formas, pero cuando aprendemos a perdonar y a no detenernos en los errores, sino a ser selectivos y mirar las virtudes del otro, mirar las capacidades, las habilidades, lo valioso que es el otro y a regocijarnos en el otro, entonces estamos aprendiendo a extender gracia hacia los demás. En la calle, a nivel de estudios, a nivel de desarrollo profesional o empresarial, en cualquier posición que estemos, necesitamos otorgar gracia a los demás y vivirla para con nosotros mismos. Dentro del hogar, en esa escuela que llamamos familia, debemos aprender los principios para el éxito. Dios no quiere que ningún ser humano sea fracasado, mucho menos sus hijos. Dios quiere que seamos triunfantes. Así que Dios nos va a enseñar el trabajo. Hay que aprenderlo dentro del hogar. La disciplina, el orden, es muy importante. La resiliencia. ¿Cómo así que la resiliencia? ¿Qué palabra tan rara es esa? La resiliencia es cómo levantarse de una pérdida, de un fracaso, cómo superar la adversidad sin negociar
nuestra fe y sin negociar nuestro carácter. No cambiar por las dificultades. En el mundo hay dificultades. La vida es difícil, pero vamos a aprender a recuperarnos. La resiliencia es menester vivirla. Por eso es importante que usted le permita a sus hijos vivir algunos fracasos. No lo cambie de colegio porque le hacen bullying en el colegio. No lo cambie de colegio porque tiene dificultades con cierto profesor. Si su hijo está huyendo siempre de las circunstancias difíciles y no aprende a amar a los enemigos, me temo que su hijo va a pasarla mal porque Dios no va a crear un mundo para él solito. El mundo que Dios nos dio es para todos y tenemos que saber vivir en él. Así que es muy importante. Pero también es importante aprender algunas cosas como el trabajo en equipo. En el hogar se aprende. La visión, una visión de éxito, de triunfar, a planear, a gestionar. Por favor, querido y querida papá, querido papá y querida mamá, no sea de los que le hacen todo a sus hijos. Usted tiene que aprender a gestionar, a investigar, a conseguir lo que necesite. Usted le muestra la plataforma, le da ciertos recursos de seguridad, cierto ambiente, pero él tiene que aprender a gestionar, a pedir un permiso con su profesor, a pedir una licencia, a tramitar un favor con un vecino, a tramitar, a gestionar cosas. Y en la medida que crece, por supuesto. Es importante que su hijo aprenda el ahorro. La ley de la siembra y de la cosecha. Si usted mira en la Biblia, en Eclesiastés, en el capítulo 3, la Biblia dice que hay tiempo para todo. Hay, de hecho, si no estoy mal, como 48 temporadas que todo ser humano tiene que vivir. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Pero es tiempo de plantar y de arrancar lo plantado. Hay tiempo para sembrar y tiempo para cosechar. Si sus hijos y usted no enseña a sus hijos a sembrar, entonces ¿cuándo será la cosecha? No se puede cosechar sin primero sembrar, en ninguna forma. Así que son leyes importantísimas que tenemos que enseñarle a nuestros hijos en el hogar. Tenemos que aprenderlas para que podamos presentarle a Dios y al mundo unos hijos triunfantes, unos hijos exitosos. Hay que enseñar el empresarismo. Hay que enseñar a nuestros hijos a ser pioneros. Empresas de ministerio, colegios, universidades, emisoras, canales de televisión, partidos políticos, no sé cuántas cosas más podemos hacer, fundaciones. Y algo muy importante, deben aprender para el éxito de todo ser humano, la fe en las promesas de Dios. Una cosa es la fe para ser salvos, muy importante. Una cosa es la fe para regular nuestra conducta, muy bien. Pero otra es la fe para alcanzar cosas difíciles, para alcanzar el éxito, para triunfar. Es menesterio creer en ese Dios que ha dado a su Hijo Jesucristo por nosotros. Dice la palabra, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? El mismo Señor Jesús nos enseñó a pedirle a Dios y Él dice que nuestro Padre quiere darnos buenas cosas a sus hijos que las pedimos a Él día y noche, que somos insistentes, que somos perseverantes. Así que adelante. En cuarto lugar, un hijo o los dos hijos deben aprender antes de irse de su casa el desarrollo del ministerio sacerdotal universal para todos los creyentes. Nacimos para la gloria del Cordero de Dios. En Romanos capítulo 11, en el versículo 36, dice la Escritura, es un versículo que es importante que todo niño lo aprenda y que todo adulto lo tenga muy en claro. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Nuestros hijos tienen que entender esto. Así que deben salir de casa con una capacidad para producir recursos, con una mentalidad y con unas herramientas para el éxito, para que sus hogares
no aguanten hambre y tengan que regresar buscando el apoyo financiero de papá y mamá, sino que por el contrario tengan cómo honrar a los padres con una provisión generosa. Pero también tienen que salir de casa preparados para darle cuentas a Dios y trascender hasta la eternidad. Esto es muy, muy, muy importante. El Señor nos constituyó sacerdotes para Dios. Cada familia es una familia sacerdotal. Cada familia es una familia dotada con dones y talentos maravillosos. Usted tiene en su casa unos niños, unos hijos, unos jóvenes. Algunos, por falta de conocimiento, nunca han explorado esto, pero Dios dotó a cada persona de unos dones muy especiales para hacer la obra de Dios en la tierra. Usted que me está escuchando tiene un llamamiento para ser sacerdote del Señor, para ser un instrumento de cambio, de bendición para la tierra, pero necesita descubrir. Si no lo descubrió en su casa, debe descubrirlo ahora, debe interesarse, está en la Biblia, está en la comunión con Dios, allí lo va a hacer. Entonces, esos dones debemos descubrirlos, desarrollarlos y ejercerlos. Esto trae el bien de Dios al mundo. Por esa razón, la familia es la unidad más atacada. El adversario ha convertido a la familia en su objetivo militar, en su plan número uno para acabar con Dios, para humillar a Dios, para ofender a Dios y de paso destruir la tierra que es el lugar que Dios nos dio. Entonces, debido a esto, tú y yo debemos aprender a cuidarla, aprender a edificarla y aprender a disfrutar de la familia que nos dio Dios. Muy bien. Hay unos tipos de familia, quiero mencionarlos brevemente porque esto es muy importante. La familia nuclear es la primera. Se compone de un esposo, una esposa y unos hijos, papá, mamá e hijos. Y de vez en cuando, debido a diferentes circunstancias, es cambiada. Se puede componer de un papá y sus hijos. O de un papá y un hombre y una mujer que no tienen hijos. Son una familia nuclear. O se componen simplemente de una mamá con sus hijos. De vez en cuando vienen algunos otros a vivir a su hogar. Son la familia nuclear. Los que viven bajo ese mismo techo son su núcleo familiar o esa familia nuclear. Y es muy importante que entendamos esto que estamos diciendo y aplicarlo a esa familia. Hay otra familia que es la familia extendida. Yo fui el número 6 entre 8 hermanos. Ya murió una de ellas, quedamos 7. Somos un parrandón de primos y sobrinos. Mis abuelos tuvieron 18 hijos. Así que somos muy numerosos. Todos ellos conformamos la familia extendida. Pero hay una familia universal. De esto poco se habla. Solamente lo damos nosotros los creyentes. Es la sumatoria de todos los redimidos en todas las edades. En el Salmo 135, en el verso 19, la Biblia dice así: casa de Israel, bendecid a Jehová. Casa de Aarón, bendecid a Jehová. Casa de Leví, bendecid a Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová. Ese texto es muy interesante. Es una canción, un salmo, pero contiene una gran revelación. Número uno, le habla a la nación, casa de Israel. Casa de Israel puede hablar de toda la iglesia, de la familia universal, porque Israel es la nación, el pueblo escogido de Dios, y es un tipo del cuerpo de Cristo. Dice casa de Israel, o sea, toda la iglesia universal bendiga a Dios. Luego dice casa de Aarón, bendecid a Jehová. Y luego dice casa de Leví. Leví era el patriarca y Aarón era uno de los hijos. En mi caso, entre los 8, los peñas, los número 8, los 8 peñas, yo soy uno. Entonces se especifica, los peñas adoren a Dios, pero la familia de Carlos alabe a Dios también. ¿Qué quiere decir esto? Que en tu familia nuclear, en tu familia extendida y en la familia universal debemos adorar a Dios. Y Dios proveyó estas 3 familias para que nadie sufra la orfandad. Es posible que mueran unos padres, pero queda una familia extendida.
Tal vez tú tengas a un familiar, un sobrinito, que sus padres murieron. O tengas una tía o un tío que fue abandonada, todos se fueron, pero tú le puedes cubrir y convertirte en familia. Y si tú no tienes a nadie dentro de tu familia extendida a quien cubrir para dar amor, hay alguien sobre la faz de la tierra que necesita tu abrigo, tu consejo, tu acompañamiento, lo que dijimos ahora, ¿no? Ser instruido, ser desarrollado, ser disfrutado, porque todas las personas podemos ser disfrutados en amor y respeto. La verdad, cada ser humano me sorprende. A través de los años, si algo he descubierto en la tierra es la belleza de cada ser humano. Cada ser humano es simplemente sorprendente. Cada ser humano puede ser muy, muy maravilloso si se dispone, si se le ayuda, si se le conecta con Dios, se le ayuda a recibir el perdón, se le ayuda a entender quién es en el plan de Dios. Cada persona florece y he visto miles de personas florecer y convertirse en lo que jamás soñaron convertirse, en hijos de Dios, en personas felices, en personas de bien, separados completamente de vicios y malas costumbres, instrumentos para consolar a otros, para ayudar a otros. Y esto simplemente es fantástico. Podemos prestarnos en manos de Dios y ser familia. Que Dios nos dé esta mentalidad. En Efesios capítulo 2, versículo 13 en adelante, se amplía este concepto y quiero mencionarlo. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dios nos acercó a Él y nos acercó mutuamente por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ojo a esto. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu, con E mayúscula, por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Observe que Dios quiere tener una familia. Él quiere ser padre de una familia donde cada uno de sus hijos tiene distintos talentos. Él sueña con tus sueños porque Él es padre. Él anhela lo mejor para ti porque Él es padre. Y debemos madurar nuestra fe y nuestro acercamiento a Él para conocerlo como padre y disfrutarlo como padre. El Todopoderoso, el Hacedor de los cielos y la tierra, Él nos compró con la sangre del Cordero para hacernos sus hijos, a fin de darnos dignidad, de darnos esperanza, de darnos herencia con Él, de darnos pertenencia con lo eterno, con Él, de todos sus favores y bienes. El ser humano es el ser más dichoso que puede existir, porque tenemos a Dios a nuestro lado, a Dios a nuestro favor. Muy bien. En tercer lugar, quisiera hablar acerca de la familia y sus prioridades. ¿Cuáles deben ser las prioridades para la familia de acuerdo a lo que hemos dicho? Voy a decirles, en primer lugar, la iglesia, la familia de la iglesia, que cada familia debe tener como prioridad su altar familiar. Y no es un rinconcito de la casa donde nos reunimos para orar. También es bueno que haya un cuarto de oración. Pero puede haber un cuarto de oración en la casa y no tener levantado un altar para Dios. Y podemos no tener un cuarto, pero que nuestra casa y nuestra familia realmente vivamos entusiastamente ese altar familiar. El altar familiar, que es el corazón mismo de la familia, donde debe arder, entre comillas, el fuego de la presencia del Señor.
El altar familiar se refiere a la espiritualidad de la familia. Es el altar. Hay unos peligros cuando la familia es construida. Nuestro mundo moderno nos reta a unas cosas y se convierte en peligros. Quiero mencionar al menos unos 3 o 4. Primer peligro es el cambio de prioridades. Cambio de prioridades. Y voy a referirme en primer lugar a amar el placer más que a Dios. Debemos tener cuidado, porque muchos aman más el hacer deporte, el ir a ver una película, el ver la telenovela, ver los realities, estar en las redes sociales. Aman más eso que buscar aprender un instrumento y cada noche reunirse para cantarle a Dios. Aman eso más que sentarse para cantar un par de cánticos a capela o ayudados con un celular, con un sistema de amplificación y meditar en una porción de la palabra. Cuidado. Dice la palabra en primera de Pedro, en capítulo 2, en el versículo 11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay unos deseos dentro de nosotros. Somos nuestro propio enemigo. Nos gusta muchas veces más lo carnal, lo temporal, lo inmediato, lo que podemos ver, que lo eterno. Aquello que descubrimos solamente cuando desarrollamos los sentidos espirituales. Si usted piensa que conseguir dinero es más importante que enseñar a sus hijos a amar a Dios, a respetar a los padres y a honrarlos, a amar a los demás y a servirles, está cometiendo un gravísimo error. Gravísimo error. Mateo capítulo 16, versículo 26 nos muestra que el orden debe ser a la inversa. A la inversa. Primeramente, buscamos a Dios. Dice la Escritura. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Jesús dijo, mucho cuidado del concepto de éxito que le enseñan a sus hijos. ¿Por qué? Porque el concepto fundamentado en conquistar lo terrenal puede ser un fracaso rotundo. Dice, ¿de qué le aprovechará al hombre conquistar el mundo? O sea, alcanzar todos los estándares de éxito terrenales. El hombre es rico, el hombre es famoso en la academia, ya figuró en la academia, ya entró a formar parte de los reconocidos, de pronto tiene un hogar, les enseñó a trabajar a sus hijos, hasta a ser honrados, a portarse bien, humanamente hablando, pero nunca amaron más a Dios que ese tipo de cosas, y muere. Y dice claramente el texto que ¿qué dará el hombre de recompensa por su alma? Si el hombre finalmente muere descalificado, si el hombre muere en condenación, simplemente será una pérdida eterna. El ser humano no fue creado para morir. La muerte es simplemente temporal, pero Dios creó al hombre con la responsabilidad de responder ante sus autoridades eternas, o sea, ante Dios, de una manera eterna también. Así que el ser humano va a ir o a una salvación eterna con Cristo o tristemente se va a perder. Por eso tenemos que enseñar en el hogar la importancia de una relación trascendente, que trasciende lo terrenal, que se extiende hasta lo eterno con Dios, como la base más importante de su vida. Hay otro peligro en amar más el trabajo que a Dios. Es casi lo mismo que lo anterior, pero tiene sus diferencias. En el libro de Ageo hay una historia. Cuando los hebreos regresaron después de la deportación a Babilonia, ellos se enfocaron en buscar recuperar sus casas, en arreglar sus casas, en artesonarlas, o sea, hacerle unos lindos techos con unas cúpulas de madera decorada, labrado, unas casas muy, muy bonitas, pero olvidaron lo principal y fue el templo. Y el templo era el centro de la enseñanza. Dios quiso que el templo fuera el eje transversal
de la experiencia diaria de la nación. ¿Por qué? Porque es importante que así sea, por nuestro bien. Y entonces Dios manda una disciplina. Y ustedes trabajan mucho y recogen poco. ¿Por qué? Porque yo mismo lo disperso. Ustedes guardan 100 cántaros de aceite y cuando van a buscar hay 10, hay 20. ¿Por qué? Porque yo mismo los desaparezco. Ustedes reciben su salario y cuando llegan a casa es como si lo hubieran guardado en un saco roto. ¿Dónde está el dinero? No se explican, porque yo mismo disipo sus bienes y su prosperidad, porque estoy en contra de esto. Dios quería enseñarles al pueblo que si es importante trabajar, claro, Él mismo dice, 6 días trabajarás y al séptimo descansarás. Pero más importante que el trabajo es que en el corazón haya una relación con Dios. Muy importante. En el Salmo 127, de la versión Palabra de Dios para Todos, dice, si el Señor no construye la casa, los constructores pierden su tiempo. Si el Señor no vigila la ciudad, los guardias pierden su tiempo. Pierden el tiempo ustedes que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento. O sea, con un exceso de trabajo, con unas jornadas larguísimas. Algunos estudiantes pasan 18 horas estudiando y no aprenden casi nada. Algunos estudiantes no tienen vida social. Están pero tan metidos en su mundo de estudiar que no le dedican tiempo a Dios. Es lo mismo que está diciendo. Pero luego, ¿qué dice? Por favor, lea conmigo. Dice, porque Dios da a quien ama aún mientras duerme. Pero si es estudiante que tiene dificultades para aprendiera a pasar por la mañana un tiempo con Dios, a adorarlo, a interceder por las demás naciones, por las demás familias, a exaltarlo, a aprender, a reconvenir su corazón, a aprender a depender de Él, a tener una relación, decirle, Padre, ayúdame, enséñame, explícame esto porque no lo entiendo. Va a descubrir que su tiempo de trabajo se puede reducir a una cantidad mucho menor y que en menos tiempo, con el auxilio de Dios, va a aprender mucho más. Y así mismo le ocurre a aquellos que trabajan demasiado. Dios le da a los que ama, aun mientras que ellos duermen. El secreto del éxito no es solamente la abundancia de trabajo, es número uno tener una relación con Dios, tener el favor de Dios. Tenemos una continua tensión entre lo urgente y lo importante. Con demasiada frecuencia en la familia hay esa lucha y más ahora. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una mentalidad que no es suficiente una casita sencilla en cierto barrio. No, es mejor comprar un apartamento en la torre más alta para contemplar el paisaje de toda la ciudad. Algunos ya no les gusta ni siquiera la torre. Ahora quieren una finca en las afueras de la ciudad. Quieren comprar un terreno grande. Y sí, eso es bonito. Pero no es imprescindible para ser feliz. Podemos ser felices en diferentes espacios. Y no es que seamos conformistas. Pero entonces, en función de lo urgente y en esa tensión que menciono, ¿qué hemos convertido en prioridad? Lo urgente. Proveer para las necesidades. El alimento, el vestido, los estudios, el calzado, la recreación. Eso es algo urgente. Eso es algo que requiere inmediatez. Y tiene su nivel de importancia, por supuesto. Pero ¿qué es lo más importante? Es nuestra relación con Dios. Edificar a la familia en amor al Señor, en su gracia, en su justicia, en la fe. Educarlos en carácter, porque esto es eterno. Y ahora usted mira, pero entonces, ¿qué hago? ¿No trabajo? Digo, no, siga trabajando. Pero por favor, en su corazón, entienda la diferencia. Dios es aquel que quiere bendecir tu vida. Enséñale a tus hijos con tu propio ejemplo y con la palabra a tenerlo a Él como prioridad. Dios quiere hacer tus caminos más descansados,
Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperar la obra de tus manos. Dios quiere engrandecer su nombre sobre tu vida. Dios quiere traer gracia. Dios quiere que le descubras como el sustentador de tu hogar, como el Dios de la provisión. Y no estoy promoviendo el no trabajo, solamente que seamos muy sabios. Otro gran problema que tenemos es buscar el éxito terrenal por encima de lo espiritual, olvidando que lo terrenal depende de lo espiritual. Muy bien. Vamos a ir a otro tema. Otro aspecto de amenaza, ya se lo mencioné, creo que lo he repetido mucho. Quisiera que habláramos acerca de la ignorancia espiritual. Cómo el altar familiar se ve afectado por falta de conocimiento. Algunos simplemente cambiaron de religión. Entonces ahora van a la iglesia cada domingo. Como no podemos ir a la iglesia, nos conectamos a través de una plataforma como esta. Y ya estamos contentos. Suficiente. El resto de semana no leemos la Biblia, continuamos con nuestra rutina, pero no hemos aprendido cosas que son muy importantes. ¿Por qué? Ignorancia espiritual. Reitero, muchos desconocen el poder que Dios le confirió, le otorgó, le concedió, le dio en herencia a la familia. En primer lugar, Dios le dio a la familia influencia. Tenga la bondad de anotarlo. Influencia. Imagina usted el aporte, la influencia que puede aportar una familia que capacita a sus miembros en la forma como le acabo de mencionar, que los capacita primeramente para tener una relación trascendente con Dios. Si son políticos, nunca se van a robar nada, nunca van a firmar una ley bajo presión porque cierto sector social los presiona o los manipula. Llegarían a ser los gobernantes más justos del mundo, sabios y entendidos. Si son empresarios, serían justos con sus empleados, justos con sus proveedores. Pagarían lo justo. ¿Por qué? Porque ellos saben que más importante que hacer crecer su proyecto terrenal es vivir de tal forma que agraden a Dios. Sería el mejor aporte a la sociedad. No tendríamos personas consumiendo alcohol, no habría accidentes a causa del alcohol. ¿Y cuántos males ahorraríamos? Pero piense, si entregamos personas que saben relacionarse con los demás, no habría divorcios, no habría envidias, no habría pugilatos, no habría guerras. ¿Por qué? Porque aprendimos en primer lugar relaciones. ¿Cómo relacionarnos con los demás en justicia, en amor, en verdad? Si instruyésemos a nuestros hijos, los formamos realmente para ser personas de éxito, trabajadores, visionarios, disciplinados, ordenados, aseados, esforzados, diligentes, que buscan, no tendríamos haraganes, no habría gente perezosa sobre la faz de la tierra, ni personas fracasadas. Todos serían prósperos, habría abundancia de recursos. Nadie estaría preocupado porque el gobierno le dé un subsidio. ¿Por qué? Porque todos tendríamos la capacidad de producir. Entonces es muy importante, queridos, que entendamos que si vivimos los principios que estamos diciendo, seremos un instrumento de Dios para hacer una influencia, un cambio tremendo sobre la tierra. En el Salmo 127, en el versículo 4, dice lo siguiente: como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellas, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Dice que los hijos habidos en la juventud, formados en un hogar con principios correctos, van a llegar al blanco donde Dios los proyecta. Van a llegar a soluciones, a efectuar aportes realmente significantes para la convivencia humana, para sí mismos, para su familia, para el mundo. El mundo necesita que la familia cristiana asuma su llamamiento de ser influencia para las nuevas generaciones. Es una pena cuando un papá o una mamá hacen todo por sus hijos, hasta las tareas. Le recogen la ropa, le tienden la cama, le recogen la loza del comedor, le hacen las tareas.
Querido y querida, eso no funciona de esa manera. Necesitamos instruir a nuestros hijos. Aunque usted tenga mucho dinero, enséñele a sus hijos a trabajar. Aún para administrar su dinero se requiere mucha capacidad de trabajo. Enséñelos, ayúdelos a desarrollar su potencial intelectual, que aprendan a estudiar, que se dispongan para aprender. Es muy importante esto que estoy diciendo. Dios quiere usarnos. ¿Qué otro poder nos dio Dios? Otra herencia nos dio Dios que haga que sea importante recuperar el altar familiar: el sacerdocio. Ya lo mencioné, el sacerdocio. Y un sacerdocio de poder. Mire, una familia que descubra el poder de la intercesión se convierte en algo así como una base militar antiaérea. No habrá opresión del diablo que pueda hacerle daño a su familia, ni a la ciudad, ni al barrio. ¿Por qué? Porque esa iglesia, esa familia, se van a levantar de mañana y van a aprender a pelear la buena batalla de manera cotidiana. Es muy importante. Dice en 1 Timoteo, capítulo 2, a partir del versículo 1: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es muy importante esto. Nosotros podemos traer el reino de Dios. Él nos mandó a pedirlo. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hoy le hago una pregunta directa a usted que me está escuchando. ¿Cuántos minutos ora usted al día por la conversión de nuestros gobernantes? ¿Cuántos minutos ora al día por la conversión de nuestro vecindario? Porque sean quebrantadas las bandas criminales, porque se acabe la corrupción en nuestro medio. Dios ha prometido que Él va a obrar por nuestra oración. Por supuesto, no es lo único que tenemos que hacer. También hay que gestionar. Debemos capacitar a nuestros hijos para que un día ocupen el cargo de gobernadores, de senadores, de presidentes, de maestros, de docentes. Debemos darles la firmeza de carácter en el hogar para que puedan desempeñarse en esos cargos y cambiar la historia, porque ellos van a gobernar, los que actualmente gobiernan, hasta que vengan unas mejores propuestas. Muchas veces tenemos que votar por uno de los 4 o 5 candidatos porque es que no hay mejores candidatos. Y de estos, como dijo alguien, yo voté por fulano, pero para que no gane sutano. Nos toca escoger lo menos malo que vemos, porque no hay hombres de Dios realmente diciendo cómo es que se debe gobernar el mundo, proponiéndose como candidatos. Yo creo que usted y yo como familia durante este mes vamos a aprender algunas cosas, y le pido a Dios que nuestro ánimo sea estimulado para cambiar, para convertirnos en lo que tenemos que ser. Una familia, debe de ser una base de entrenamiento, una base de formación, una base de recuperación. Hebreos 12:2 dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Si en las noches en tu casa se pierde el tiempo viendo películas, telenovelas, series, cada uno está por su lado, es tiempo de cambiar. Convoca a tu familia, querido papá, convoca a tu esposa, anímense los unos a los otros. De pronto los ánimos son temporales, pero apóyense para cada noche cerrar el día tomando un tiempo para orar consistentemente, como aprendimos el mes pasado, para aprender a orar verdaderamente y ejercer nuestro sacerdocio que Dios nos dio para traer el reino del Señor. El tercer aspecto que nos dio Dios como familia se llama favor de Dios. Otra vez os digo, en Mateo capítulo 18, versículo 19, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren,
le será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de vosotros. Escúcheme bien, Dios no miente. Jesús está revelando su omnipresencia en este versículo. Jesús es Dios. Él dice que si en cada hogar, y somos millones de hogares sobre la faz de la tierra, pero en cada hogar, en cualquier rincón del mundo, 2 o 3 personas, o sea, pueden ser 2 esposos y un hijo, 2 esposos y uno de los suegros, un sobrino, 2 o 3 personas se reúnen en su nombre para orar, Él estará allí. Y si están de acuerdo para pedir, no hay enemistades, no hay pleitos, no hay orgullo, no hay prepotencia, no hay reclamos, simplemente han decidido vivir en el acuerdo que Cristo nos da. Entonces Él se compromete que todo lo que pidamos conforme a su voluntad, Él lo va a hacer. Es muy glorioso lo que Dios puede hacer. Dios quiere levantarte como familia. Yo quiero orar por ese altar familiar que debe ser levantado en tu casa. Que cada hogar sea realmente un centro de entrenamiento, como lo dije. Vamos a enseñarle a nuestros hijos a ayunar. Número 1, con nuestro ejemplo. Número 2, con instrucción. Número 3, con la práctica. Y cada cosa así debe ser enseñada. Vamos a orar en esta linda mañana, ya cerca del mediodía. Tengo mucho más para compartirles, pero guardemos un trocito de torta para el resto del mes.